Muy buen día. En este año de 2020, el noviembre 16 o el 16 de noviembre, se van a cumplir los 100 años del municipio de Cárdenas. Para los que somos de Cárdenas, pues es una fecha importante y que hay que celebrar. Quiero señalar que si bien es cierto que el día 16 de noviembre de 1920, por el decreto número 18, dado por el gobernador Rafael Nieto, se creó el municipio de Cárdenas, pues la historia de Cárdenas es centenaria. ¿Cuándo inicia Cárdenas? Cárdenas podríamos decir que inicia a principios del siglo XVII, cuando están llegando los primeros españoles y solicitan mercedes de tierras para fundar haciendas. Entre fines del siglo XVI, estamos hablando de 1590, después de la conquista de San Luis Potosí y de la fundación desde la ciudad de San Luis Potosí, los franciscanos y los ganaderos que provenían de Querétaro van a entrar a la zona de Río Verde y van a fundar una serie de misiones, primero como viles jacales y después posteriormente ya como misiones bien fundadas en 1617. Uno de estos personajes que va a entrar a la zona de donde está Cárdenas es don Luis de Cárdenas, que es un hacendado de origen queretano y a quien se le va a entregar las primeras mercedes de tierras. La historia de Cárdenas se puede dividir en tres grandes partes. La primera parte, digamos, que comprende el periodo de la hacienda, digamos desde 1607, 1610 en promedio, y que puede terminar en una primera parte en 1890, cuando se inaugura el ferrocarril San Luis Potosí-Tampico y comienza la vida de la estación. A partir de 1920, que se crea el municipio de Cárdenas, podemos decir que se inicia el tercer periodo de la historia de Cárdenas. La historia de la hacienda es un poco, digamos, complicada de conocer porque pues no hay muchos documentos ahí sobre la hacienda, no se han salvado, algunos documentos se han perdido y buscar información sobre hacienda a veces es muy complicado. Sabemos que hay, por ejemplo, en el Archivo General de la Nación, en el ramo de tierras, algunos documentos relacionados sobre el siglo XVIII. Para el siglo XIX tenemos algunos informes entregados por las autoridades políticas de los partidos a los cuales perteneció la hacienda de Cárdenas y que informan sobre lo que había en la hacienda de Cárdenas. También para el siglo XVIII tenemos algunos informes de los frailes franciscanos a los cuales perteneció la hacienda de Cárdenas. La hacienda de Cárdenas en un primer momento perteneció a la misión de San Felipe Apóstol de los Gamotes, después conocida como San Felipe de Jesús de los Gamotes, y cuando se crea la misión de Alaquines, va a pertenecer a la misión de Alaquines. Entonces este primer periodo de la hacienda de Cárdenas es muy amplio, realmente comprende casi 3 siglos, desde el siglo XVII, XVIII y XIX. En el siglo XVIII, a fines del siglo XVIII, la hacienda de Cárdenas va a pasar a la familia Barragán, a don Felipe Barragán, cuando el obispo de Manila pierde esas tierras por haber entregado Manila a los ingleses y la corona española vende sus propiedades y el que las va a adquirir va a ser la familia Barragán. La familia Barragán, los descendientes, van a ser los propietarios de la hacienda hasta 1920, que es cuando se empiezan a dotar los ejidos en el municipio. Entonces este primer periodo comprende toda la parte de la hacienda. Es interesante que la hacienda se conservó en una misma familia durante todo el siglo XIX. A partir de 1890, que se inaugura el ferrocarril, la historia de Cárdenas cambia. De ser una hacienda pasa a ser una estación y posteriormente, con la llegada de más gente de otros lugares cercanos como Alaquines y Rayón, y luego con la revolución que va llegando más gente, el lugar va a crecer. Hacia principios del siglo XX se va a crear más o menos lo que conocemos como lo que se conocía como las antiguas camillas, que eran las viviendas de los trabajadores del ferrocarril. Y en 1921, digamos, se inicia todo el proceso de la entrega de ejidos. Publicado el 31 de diciembre de 1923, sale la dotación de ejidos a lo que es la Villa de Cárdenas o la ciudad de Cárdenas, que fue el día 29 de noviembre de 1923. Esta tercera etapa de la historia de Cárdenas realmente hay libros que se han dedicado ya a trabajarla. Es un poco complicado trabajarla, ¿no? Porque no sabemos si podemos trabajarla a partir de periodos, a partir de temáticas, ¿no? Por ejemplo, trabajar la historia de la educación en Cárdenas, un poco toda la historia de las escuelas, de las secundarias,
bachilleratos y demás. Trabaja en la parte de una historia económica de Cárdenas, la importancia de la agricultura en su momento, el ferrocarril también, o trabaja una historia social de Cárdenas, ¿no? Que es lo que hemos hecho los cardenenses en nuestros últimos 100 años. Y también pues, otras historias relacionadas con Cárdenas y la vida nacional, ¿no? Por ejemplo, la revolución, el movimiento ferrocarrilero de los años 50, cómo fue, qué impacto tuvo en Cárdenas, en fin. O la migración de los cardenenses hacia Estados Unidos, ¿no? Son temáticas que se pueden trabajar y no necesariamente siendo un periodo cronológico. Entonces, para los cardenenses que somos de allá, que queremos a la Polvosa, pues hay que señalar que se cumplen 100 años de nuestro querido pueblo. Muchas gracias.